Sean bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estamos transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, este día lunes 24 de julio año 2023. Siempre les recuerdo de que la hora que transmitimos es a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. De manera pues que ustedes, si siempre desean oír estos estudios, por favor, les invitamos a que se conecten con nosotros todos los lunes a esta hora. El libro que estamos estudiando es el libro de Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 81 y estamos en el subtema Asidos de la cabeza. Hoy vamos a ver la parte 10ª. Quiero decirles que solamente quedará una parte más para concluir este estudio que he venido transmitiendo desde ya hace 9 semanas. Con esta sería la 10ª semana. De manera pues que vamos a pedir siempre que el Señor nos dirija y luego procedo al estudio. Padre Celestial, una vez más estamos transmitiendo tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, el hacerlo. Que lo que exprese sea claro, sea muy entendible. Que haya edificación para todos quienes la escuchen. Y también que tú seas muy honrado, muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a continuar con un cuadro que es un resumen de todo lo que hemos venido estudiando en estas 9 lecciones anteriores, basadas precisamente en el capítulo 2 de los versos 16 hasta el 23. Entonces, lo que vamos a ver ahorita de este cuadro es recomendaciones que da el apóstol Pablo a los colosenses, y por supuesto que cada recomendación es apoyada con una de las citas que presenta en su carta. En primer lugar, él dice abstenerse de palabras persuasivas, dice Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El porque lo da también, porque en Cristo están toda la sabiduría y el conocimiento. Dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Luego dice de una segunda abstención, abstenerse de permitir que alguien actuara como juez en varias costumbres de la ley. Esto lo dice en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque estas no son según Cristo, quien por habitar en él corporalmente toda la plenitud de la deidad, hacía que los colosenses estuvieran completos en él. Por eso miren lo que dice en Colosenses 2:8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La tercera extensión que Él nos habla es de que permitir que alguien actuara como juez en varias costumbres de la ley. Dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cuál es el porqué de esta situación? Estas normas habían sido quitadas de en medio y no eran más que sombras. Esto lo apoya en Colosenses 2, 14 y 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Luego entramos a la cuarta abstención, o sea, autodegradación, culto a los ángeles y visiones. Dice en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El porqué de esto es que estos provienen de una mente carnal y no de la cabeza que es Cristo. Dice en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Usted está notando que yo estoy yendo y viniendo sobre los mismos textos, porque como le estoy diciendo, es un resumen esta lección más la siguiente, que será la final de lo que estoy presentando sobre el tema de ácidos de la cabeza. La quinta abstención es abstenerse de decretos. No manejes, no saborees, no toques. Colosenses 2, 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? El porqué es porque los colosenses habían muerto a estos, pues no tenían valor alguno para controlar las pasiones de la carne. Por eso, repitiendo lo que dice Colosenses 2:20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es el resumen que yo les quería presentar sobre todo lo que hemos venido estudiando aquí en esta parte de Colosenses 2, versículos 10, 16 hasta el 23. Pero ahora vamos a entrar a un estudio especial. ¿Cuál es ese estudio especial que vamos a entrar? Es un estudio especial
sobre la adoración. Cuando estoy hablando de este estudio especial de la adoración, vamos a ver una serie de definiciones de la palabra adoración y aplicaciones que se dan sobre la adoración. Es decir, vamos a profundizar pues en este estudio acerca de la adoración. Hay diferentes verbos griegos que se traducen por adoración y yo se lo voy a ir describiendo en forma enumerada. El número 1 es la palabra griega treskeia, que significa observancia religiosa. Se lo repito, treskeia, que significa observancia religiosa, y cada declaración que le dé la voy a apoyar con una cita bíblica. Dice en Santiago 1, 26 y 27, si alguno se cree religioso, miren, observancia religiosa, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Número 2, la palabra proskuneo. Por favor, grábese el número 2 porque al final me voy a referir a esta palabra. La palabra proskuneo, con K en medio, significa postrarse para adorar. También significa mostrar reverencia. Dice en Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, la número 3 es la palabra latreu, del idioma griego, se la repito, latreu, que significa servir. En Mateo 4:10 dice, en la misma cita que usé para proskuneo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La número 4 es la palabra eusebeo, se la repito, eusebeo, que significa mostrar reverencia y profundo respeto. Mostrar reverencia y profundo respeto. Dice en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Por eso que esta definición, su significado de eusebeo es mostrar reverencia y profundo respeto. Número 5 es la palabra terapeu. Su significado es servir y dar muestras de homenaje. Se lo repito, servir y dar muestras de homenaje. Dice en Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mayormente en el Nuevo Testamento, esta palabra terapeu
significa sanar, también significa restaurar. Dice Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ve? O sea, sanar, restaurar, esta palabra terapeu. Bueno, número 6. La número 6 es la palabra sebasomai, con S al principio, B labial y Z. Sebasomai. ¿Cuál es el significado? El significado es culto. Dice en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El único pasaje, pues, del Nuevo Testamento es este en que se encuentra esta palabra mencionada, pues, aquí en Romanos 1:25. Y la última a que me voy a referir es la palabra sebo, con S y con B labial, así como lo oye. Es una palabra griega cortita, sebo, y significa ritos ceremoniales que se realizan en la adoración. Se lo repito, ritos ceremoniales que se realizan en la adoración. Dice Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso son ritos ceremoniales que se realizan en la adoración. Luego también lo apoyamos con Hechos 18:13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Por eso, repito, ritos ceremoniales que se realizan en la adoración. Con esto termino estas 7 definiciones y que tienen aplicaciones diversas. Pero digo lo siguiente, de las palabras griegas enumeradas arriba, o sea, enumeradas anteriormente, la que corresponde más estrechamente con la palabra adoración de nuestro idioma es proskuneo, la número 2, por eso le dije que le pusiera especial cuidado, que significa besar hacia, se lo repito, besar hacia. Tiene la connotación de homenaje en la adoración de un ser superior. Tiene la connotación de homenaje en la adoración de un ser superior. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La treu, que es la número 3 que vimos, que expresa un significado más abarcador que el de adoración, no se restringe a homenaje. Se puede referir a cualquier servicio rendido a una deidad que puede ser Dios. Por ejemplo, Lucas 1:74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Entonces, o algún otro que no es Dios, Hechos 7:42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Luego en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. O al servicio en general. Esto lo apoyamos con Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y luego en Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que no todo lo que los cristianos hacen puede considerarse como adoración, pues no todo acto es una expresión de adoración a Dios, y yo se lo ilustro con lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo lo que estoy es enseñando palabra de Dios. Yo no estoy adorando a Dios, ni estoy diciendo menosprecio a Dios, pero esto que estoy haciendo no es adoración a Dios, es enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, todo proscuneo ha de hacerse en espíritu y en verdad, o sea, toda adoración pues ha de hacerse en espíritu y en verdad. Por eso le repito Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, se restringe a los parámetros revelados por Dios. La tregua, cuando se aplica a los cristianos, implica cualquier actividad de la vida que se hace en servicio a Jesús. Pero ¿qué es lo que les quiero expresar? No toda actividad pues de esta clase es adoración en el sentido de culto a Dios. Un cristiano puede servir, o sea, la treu, lo que estoy haciendo ahorita. Un cristiano puede servir la treu a Dios cuando cuida de su cuerpo, cuando cuida de las funciones de este cuerpo, como es debido. Dios espera, hermanos y hermanas, que realicemos tales servicios, pero estos no han de llevarse a la esfera de la adoración a Dios. Cualquier actividad que sea recta puede hacerse en servicio a Él. No obstante, si está fuera de lo que Jesús reveló que ha de usarse en la adoración, es incorrecta para la adoración a Dios. Espero con la ayuda del Señor haberme dado a entender en este tema acerca de la adoración, porque hay mucha confusión al respecto de que todo el mundo dice estamos adorando al Señor en cualquier cosa que se hace. No es así, y espero que usted lo haya comprendido de acuerdo a las explicaciones apoyadas todas con la Sagrada Escritura. Bueno, entremos al mundo de la aplicación, entremos a las aplicaciones que nos da este subtema, asidos de la cabeza, que está basado en Colosenses 2, 16 hasta el 23. La primera aplicación, por supuesto, es el tema general que he usado, asirse de la cabeza. Después de mencionar a Jesús
como el fundamento sobre el cual hemos de edificar. Miren lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo comenzó a sonar alarmas contra el peligro de desviarse de Jesús, que es antes de todo, y sobre todo lo tenemos que ver como creador de todo y está sobre todo. En las secciones que preceden, él advirtió a los colosenses del peligro de permitir que otros los llevaran por mal camino por medio de los argumentos persuasivos. Y esto lo estudiamos ampliamente, y se lo recuerdo, por ejemplo, en Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, las filosofías, los engaños vacíos o los rudimentos del mundo. Mire lo que dice cuando estudiamos ampliamente Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego en Colosenses 2:16 al 23 lo vimos ampliamente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Todo esto lo estudiamos ampliamente, hermanos. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Él advirtió del peligro de las costumbres judías, y esto lo vimos en el verso 16 del capítulo 2. También vimos de la autodegradación que se ve en este mismo versículo y también en el 23. También advirtió del culto a los ángeles. Por eso lo repito en el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Advirtió pues del no acertar a asirse de la cabeza. Quien no se agarra de la cabeza, que es Cristo, está perdido. Advirtió de los decretos del mundo. El mundo tiene muchas cosas, hermanos. El mundo no puede llevar, si nosotros no tenemos cuidado, a perder nuestra salvación. Dice Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Y nos advirtió de la religión
hecha por uno mismo, porque los hombres crean religiones, porque a los hombres les agrada hacer invenciones, a los hombres les agradan las fábulas, a los hombres les agradan las filosofías, y esto es una realidad. Dice el versículo 23 de Colosenses 2, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, cierta atracción, ¿verdad? Cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo recuerdo cuando en mis años de juventud estuve en la universidad y había un profesor que por respeto omito su nombre, cuando daba la clase sobre la evolución, hombre, era una exposición magistral y todos los estudiantes estupefactos oyendo. Yo ya era cristiano, hermanos, tenía por lo menos 2 años de ser cristiano y me limitaba a escuchar, pero claro, no estaba en un ambiente donde yo iba a refutar a este hombre, porque lo que hubieran hecho, lo primero, aplazarme la materia, y lo segundo, quizás hasta despedirme de la universidad. Pero por eso estoy diciendo, según la palabra de Dios, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es de la propia voluntad del ser humano, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, fíjese bien, veamos lo que en aquel tiempo eran las costumbres judías. Las costumbres judías como número 1, las ordenanzas de la ley han sido clavadas en la cruz. Lo vimos bien cuando estudiamos Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, lo cual ha librado de la ley a los cristianos. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta verdad es tratada más completamente en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. En Romanos el apóstol Pablo enseñó lo siguiente respecto de la ley, y le voy a dar algunas de estas razones, por lo menos le doy 8 razones, y con esto voy a terminar esta clase. La número 1, ninguna carne es justificada por la ley. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Número 2, la ley no provee la justicia de Dios. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Número 3, ser herederos se sustenta en ser justos por la fe. Dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Número 4, las personas no se hacen herederas por la ley. Dice Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Número 5, la ley produce ira. Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Número 6, hemos muerto a la ley. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Número 7, somos liberados de la ley. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y por último, me refiero a la número 8. Cristo es el fin de la ley. Miren qué hermoso. Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios clara que nos presenta esta epístola a los colosenses. Vamos a continuar con la última lección que ya les he anunciado a ustedes. Vamos a continuar con esa lección conclusiva, y por supuesto después vamos a continuar con otro subtema que es muy interesante, porque podemos decir que apenas estamos a la mitad del estudio del libro, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a ponernos en oración, en la oración final, pero en esta oración voy a incluir algunas de las peticiones que durante este día y los días anteriores hemos recibido, y por supuesto vamos a orar por los hermanos y hermanas que nos piden que oremos por estas necesidades. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por presentar tu palabra. Te agradecemos enormemente porque tú nos ayudas a que ella se pueda difundir. Este estudio de Colosenses es muy hermoso, Señor. Aprendemos mucho doctrinalmente hablando. Nos enseña cómo realmente como cristianos debemos de realmente rechazar todos aquellos preceptos que son de procedencia totalmente humana. Gracias, Señor, por ello. En estos momentos estamos orando por la hermana Elizabeth Gámez, por su salud. Estamos orando por la hermana Marta García, por su salud y la salud de sus nietos. Por la hermana Yanira Abigail Mejía y Eliseo Mejía, también por salud. Por la hermana Laura Preciado, que padece de cáncer. También estamos orando continuamente por nuestro hermano Pedro Luis Cruz Trujillo de San Cristóbal de las Casas, que también padece de cáncer. Y por muchos hermanos y hermanas que tenemos en nuestra lista de oración. Oramos por ellos también. Oramos por el hermano Raúl González, que pide oración por su esposa, por unos estudios que se le harán, y se llama ella Candy González. Oramos pues por ellos para que esta hermana salga bien de estos estudios. Y como siempre, Señor, tomo en cuenta la salud de mi esposa, la salud de mis 3 hijas, y la salud de mis nietos, mi propia salud. Señor, tú sabes que necesito mucho de que me des buena salud para poder presentar estos estudios. En fin, Señor, hay tantas necesidades, tú las conoces perfectamente. Dios Todopoderoso, te damos gracias también por las bendiciones que nos das, las bendiciones que tú nos contestas. Sabemos que
Hay muchas peticiones que recibimos respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, por ello. Señor Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.